Bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos en la clase número 8 y hoy vamos a tocar el tema titulado Las dos simientes de Génesis. El enfoque de este tema es relevar datos de la Biblia que nos hablan sobre el desarrollo de dos simientes en la humanidad. Es un tema... quisiera mencionar la bibliografía de apoyo a esta clase. He consultado la obra Génesis, la revelación del plan eterno de Dios del Dr. Evis Carballosa, el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento de Keil y Delitzsch, traducciones arameas de la Biblia, Targum Neofiti, de la profesora Teresa Martínez Saiz, ensayos del hebreo arcaico del profesor Raúl Arce, La Iglesia Nueva y Dinámica, capítulo 16 del Dr. Víctor Paul Wierwille, y la Torá en su versión castellana, de comentarios del rabino Mordejai Ederi. También he consultado el sitio web lagenética.info y además la versión en castellano del sitio web Respuestas en Génesis. Se los recomiendo si quieren mirar después. Y como Biblias vamos a utilizar la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, versión 2001, la Biblia Kadosh israelita y la Biblia King James de 1611, traducida al castellano. Así que todo esto es la bibliografía de apoyo. Muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy delicado de tratar, ya que existen varias ideas surgidas y debatidas a partir de este tema que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Algunos de los temas que se prestan al debate son, por ejemplo, la serpiente en el paraíso. También se presta para el debate la desobediencia del hombre, o conocido como el pecado original. Y también el tema que vamos a desarrollar hoy, que es el desarrollo de dos simientes sobre la tierra. Son temas que generan diferentes opiniones entre los teólogos, los estudiosos, los religiosos. Así que nosotros hoy vamos a tocar este tema. Les pido mucha atención porque vamos a ver qué dice la Escritura. Nuestro interés sería ese, ¿no? Y antes de comenzar, quisiera leerles un mensaje que me llegó esta semana de una colega, Mabel Rodríguez de Mendoza, porque estábamos hablando de estas cuestiones, como ella también es profesora, y me mandó un mensaje que dice lo siguiente, fíjense qué interesante. Dice: tener una actitud de apertura ante todo y todos nos sitúa en mejores condiciones para seguir creciendo. Como ya dijese Keynes, lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas. Algo parecido a lo que pensaba Goethe. Ten cuidado con lo que aprendes porque no podrás olvidarlo. Y al final dice, estar abiertos al desaprendizaje es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar. Muchas veces lo que pensamos que conocemos es lo que realmente nos impide aprender. Bertrand Arthur William Russell, 1872-1970. Este hombre era un matemático y escritor y científico. Así que me parece interesante mencionar esto antes de empezar. Muy bien.
La clase anterior vimos los primeros 7 días de Génesis, cubriendo hasta el capítulo 2, versículo 1 al 4. Luego de esto viene un relato conocido por todos nosotros, que es en donde Dios le da un mandamiento restrictivo al hombre. Todos tenemos alguna noción sobre la tentación de Eva por la serpiente junto a la caída, ¿verdad? ¿Que sí? Muy bien. Génesis muestra que a través de los tiempos siempre se mantuvo un linaje de Dios en la tierra. No eran hombres perfectos o que nunca pecaron, pero eran hombres que portaban, podríamos decir, una sangre que pertenecía a Dios. Quiero enfatizar que nos limitaremos a analizar el texto escrito y veremos que la Biblia identifica claramente 2 simientes o 2 descendencias. Este es un tema, repito, delicado de abordar, pero estas descendencias o genealogías pueden trazarse hasta los días de Jesucristo. Así que bueno, hecha esta introducción, vamos a poner en claro a dónde apuntamos nosotros con este estudio. Ya vimos la creación, ahora vamos a ver el tema de Adán y Eva y las 2 simientes de las que habla Génesis. Luego vamos a continuar el recorrido porque tenemos que ver los primeros patriarcas hasta Noé, hasta ahí vamos a llegar hoy, pero continuaremos luego de Noé con su descendencia, cómo se repobló la tierra. Vamos a pasar por lo que fue la Torre de Babel, vamos a pasar por la vida de Abraham, Isaac y Jacob, hasta que se forma la tribu o las tribus de Israel. Luego vamos a pasar por la historia de José en Egipto y los israelitas que fueron tomados cautivos. Y luego viene Moisés, ¿no es cierto? Como todos sabemos, que es el profeta al cual Dios le da la ley, pero le da el mandato de sacar a su pueblo de la esclavitud. Luego viene Josué, que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, en Canaán. Viene la historia de Saúl, David, Salomón, el templo, después se construyó un segundo templo, después viene la descendencia de Natán y Salomón, la división del reino en 10 tribus para el norte y 2 tribus para abajo, donde quedó Judá, y de ahí viene la línea sanguínea de Jesucristo. Toda esa trayectoria roja que ven acá en la lámina es la que nosotros queremos seguir. Por lo tanto, otros temas por los que pasaremos los vamos a tocar, pero no los vamos a profundizar. Pero sí hoy vamos a ver el tema de las 2 simientes. Así que vamos a comenzar en Génesis 1, 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios, ya había sucedido la creación, recuerdan la clase pasada, hagamos al hombre, y ahí la palabra es Adam con M, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 27. Y creó Dios al hombre, Adán, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón, y la palabra es sacar, y hembra, nekevá, los creó. Muy bien. La palabra Adán significa un ser humano, individuo o la especie, o la humanidad. Según Bain, dice que Adán se usa para referirse a cualquier persona, varón o hembra. Respecto de la palabra sacar, el Strong la define como macho. Según Bain, sacar destaca lo masculino,
en contraste con lo femenino. Indica el género de la persona. Por su parte, Nekevá es hembra de forma sexualmente femenina y según el diccionario de hebreo al castellano de Chávez, Nekevá significa hembra o mujer. Entonces, la gramática hebrea indica aquí que al principio Dios creó al ser humano en general y tendría dos géneros, el género femenino, Nekevá, y el género masculino, Zakar. Ahí tenemos Génesis 1:27, fíjense cómo la versión de la Biblia de Jerusalén lo traduce, dice: creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, como macho y hembra los creó. ¿Vieron? Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que dice Génesis 1:27. Dios creó al ser humano, macho y hembra. Hasta acá vamos. ¿Cuál sería entonces el concepto básico hasta aquí? Que Adán, con M, significa ser humano y la mujer es Adán o ser humano de género femenino y el varón es Adán o ser humano de género masculino. Génesis 2:22, continuamos. Y de la costilla, que ahí se debería traducir costado, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la palabra ahí es Isha, y la trajo al hombre Adán. Dijo entonces Adán, ahora es con N, Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isha, porque del varón Ish fue tomada. Esas son las palabras o las raíces hebreas que se usa en el texto hebreo. Noten que aquí, en el versículo 23, ya se usa Adán con N como nombre propio del varón. En Génesis 3:20, Adán le da el nombre a la mujer y le pone Eva, porque literalmente significaba la que da vida, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Quiero hacer mención acá, para cortar un poco la clase, que todos conocemos el relato de la serpiente en el Edén y el desenlace, sabemos de la desobediencia, pero bueno, justamente ahora vamos a profundizar ese relato porque es lo que nosotros queremos entender acerca del tema de las dos simientes. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cómo podríamos traducir esto hoy día? ¿Cómo traducirías esto hoy día, vos, Susi? ¿Cómo harías una traducción de eso? ¿Qué significa eso? Claro, feliz cumpleaños. ¿Feliz cumpleaños? Feliz. Feliz cumpleaños, que lo cumpla feliz. Claro. Muy bien, perfecto. ¿A dónde iremos con esto? Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, hoy estamos acostumbrados a usar este tipo de lenguaje, que lo podemos llamar alfabeto pictográfico, son los famosos emoji. Tenemos uno de enojado, uno de insulto, entre tantos, ¿no? Tenemos uno de silencio, tenemos uno de triste. Ahora fíjense que si yo podría tomar dos emojis de estos y dar un mensaje. Por ejemplo, estoy enojado, andate al carajo. Está bien. O sea que con dos símbolos puedo comunicarme, puedo decirle algo al otro. ¿Por qué hice esto? Porque el hombre antiguo comienza a escribir con pictogramas, que eran dibujos de lo que él observaba. Esto ya lo hemos dicho. Los alfabetos, que es un conjunto de símbolos, han ido cambiando en el tiempo.
A la derecha ustedes ven el alfabeto hebreo, con sus letras, sus símbolos pictográficos, sus símbolos alfabéticos, su significado, y en el hebreo cada letra tiene un número. Por ejemplo, el hombre antiguo, cuando observaba la naturaleza y veía esa imagen de dos bueyes con el hombre arando en un paisaje en la tierra, lo representaba originalmente con una cabeza de buey. Eso era lo que él escribía. Y la persona que venía a su casa y veía eso escrito entendía, ¿no? ¿Qué significaba para el hombre antiguo la cabeza de buey? Significaba buey, precisamente, pero también significaba fuerza, liderazgo, Dios, porque todo ese significado estaba asociado a todo el cuadro que él observaba, ¿no? Y como dice ahí, en el hebreo, cada letra tiene un nombre, un significado y un valor numérico. Entonces fíjense cómo fue la evolución del alfabeto de los hebreos. Primero hubo un alfabeto, un hebreo pictográfico, luego hubo una estilización que fue el hebreo paleo, luego hubo el hebreo cuadrado, que eran 22 letras consonánticas sin vocales, no había vocales, y luego viene el hebreo masorético, que se le agregan los signitos, eso que ven ahí abajo de puntuación, que es lo que, de acuerdo a la cantidad de puntitos y los simbolitos, van a representar las vocales A, E, I, O, U. Quiero decir acá también que hay que diferenciar lo que es un alfabeto de lo que es un lenguaje. Si ustedes se fijan acá en el hebreo paleo, ese símbolo así que parece un ángulo con un palito, fíjense que si ustedes eso lo giran 90 grados a la derecha, se convierte en una A, más o menos. Nosotros usamos la letra A en el alfabeto nuestro. Y en el norte, en Inglaterra, también se usa la letra A. Pero nosotros tenemos un lenguaje castellano, ellos tienen un lenguaje en inglés. Entonces una cosa es el alfabeto y otra cosa es el lenguaje. Nosotros estamos hablando acá de alfabetos antiguos, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, entonces, dicho esto, vamos a comenzar a hacer un análisis del principio, según Génesis 2:8. Recuerden que dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Un huerto en Edén. Muy bien. La palabra para huerto es gan en el hebreo. Se translitera de esa manera, gan. Y se traduce como jardín cerrado o protegido. En el hebreo masorético, Edén se lleva a estos tres símbolos, ¿no? A estos tres caracteres en hebreo. Pero lo que vamos a hacer ahora es pasar estos caracteres al hebreo pictográfico. Entonces, por ejemplo, la primera letra, nun, en el hebreo pictográfico se representa por esa viborita y el punto. ¿Y qué significa eso para ellos? Significa brote de semilla, espermatozoide, que da la idea de continuidad, perpetuación, descendencia, heredero, vida y vástago. Eso es lo que representaba ese simbolito en el pictograma hebreo. La letra Dalet, ese es el simbolito, como si fuera un cuadradito con una raya encima y significa puerta de tienda. La letra Ain, que es un ojo, como ven ahí, y el ojo significaba precisamente ojo, visión, ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa Edén de acuerdo al simbolismo de los pictogramas? Fíjense, era un lugar cerrado,
Edén. Había una puerta. Estaba siendo un lugar que estaba siendo observado. Y era un lugar donde iba a crecer una semilla, tal vez el lugar en donde se iba a cumplir el fructificad y multiplicaos que Dios había dicho en Génesis 1:28. ¿Recuerdan? Era un lugar preparado por Dios para el desarrollo inicial de la vida y la descendencia humana. La pregunta que vamos a dejar en el aire acá es: ¿por qué era un lugar protegido y cercado? O sea, ¿qué había fuera del Edén que estaba protegido? Había un cerco ahí protegido. ¿Por qué? ¿Qué había afuera? Si no hubiera habido nada, no hay necesidad de hacer ese... ¿No es cierto? ¿Me siguen, no? Bien, sigamos. Génesis 3:1. Aparece ahora un personaje y dice: pero la serpiente, y la palabra en el hebreo es nahash, era astuta. Era astuta, nahash. Y esos son los caracteres del masorético para Nahash, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer el mismo trabajo ahora, vamos a llevarlo a los pictogramas. La letra sin es una E para arriba, figura de dos dientes frontales que significa prensar, cortar o destruir. Eso significaba. Ahora tenemos la letra Het, que es como si fuera una escalera acostada, ¿no? De 3 escalones. Pared divisoria, separación, límite, protección. Y nuevamente, la que vimos, ya la vimos hoy, era Nun, que significaba brote de semilla, espermatozoide, que da la idea de continuidad, perpetuación, descendencia, heredero, vida, vástago, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Nahash en el concepto de acuerdo a los caracteres pictográficos? Nahash, el que traspasa la separación, el límite y planta su semilla o descendencia. Estamos haciendo un análisis, no estamos haciendo un análisis. Entonces, ¿cuál es el mensaje de estos dos pictogramas, Edén y Nahash? Ahí puse el mapa y esa media luna violeta, porque en algún lugar sobre la Tierra, en lo que se llama la media luna fértil, en el oriente, ahí en algún lugar estuvo el Edén. No sabemos bien dónde. Entonces, ¿qué hacemos? Los ponemos ahí a Adán y Eva y la pregunta es: ¿cuál es el mensaje de estos pictogramas? Pictogramas, ¿eh? Ya después vamos a entrar a la escritura. El Nahash, de alguna manera, ingresó a ese lugar, el Edén, dado que habló con Eva. El Nahash traspasó el límite del Edén. ¿Y qué hizo? Plantó su semilla o descendencia. ¿Sí? Bueno, noten que quiero enfatizar esto y quiero enfatizarlo con gran énfasis. No estamos hablando de cómo lo hizo. Ojo con esto. Estamos hablando de qué fue lo que hizo. Cómo lo hizo es otro tema. ¿Qué fue lo que hizo? Ingresó y plantó su semilla o descendencia. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora vamos a hacer el análisis desde el punto de vista de los términos hebreos, de lo que sería el lenguaje hebreo. Dice el 3:1, pero la serpiente, nuevamente, Nahash, que era astuta. La serpiente, Nahash, era astuta. El diccionario Strong Plus, en su versión Plus,
El diccionario Strong común es conocido por todos nosotros, pero hay uno que es una versión plus que trae un análisis exegético y filológico. Y dice lo siguiente: serpiente, del hebreo nahash, son esos 3 caracteres, la raíz, y dice sustantivo masculino. Así que ya acá tenemos el serpiente en vez de la serpiente. Y dice, ser que sisea o susurra un conjuro actuando como hechicero o adivino en oposición a Dios y su palabra. La filología es interesante nombrarlo esto porque la filología es una ciencia que estudia el origen de una palabra, pero asociado a la cultura. Y lo que estamos haciendo acá es extraer el origen de la palabra nahash asociado a la cultura en la que se expresó esa palabra. Por ejemplo, si yo digo fresa, en mexicano, fresa es una persona adinerada. Sin embargo, en Colombia, fresa es un homosexual. Bien, quiero repetir de nuevo. Nahash, ser que sisea o susurra un conjuro, actuando como hechicero o adivino en oposición a Dios y su palabra. Así que Nahash denota un ser que se encontraba en el Edén, dado que habló con Eva, y que tiene gran poder de persuasión. ¿Qué es persuasión? En un diccionario del español dice: persuasión es la habilidad de influir en una persona para que cambie su punto de vista o, vean qué interesante, su creencia. ¿Mediante qué? Mediante argumentos, pruebas y tácticas emocionales. Tácticas emocionales. De hecho, existe una psicología de la persuasión como rama de la ciencia. Fíjense qué interesante. Bueno, en Génesis 3, del 1 al 13, tenemos un diálogo entre la serpiente y la mujer, la cual acepta la oferta de comer el fruto de cierto árbol. La mujer invita a Adán, el cual también come, y se produce la desobediencia, por todos conocido este tema, y luego viene el juicio de Dios. Ahora, de acuerdo a todo lo que vimos, el diálogo que el serpiente le propone a la mujer bien podría ser objeto de análisis en el diván de un psicólogo freudiano, porque fue un planteo a la más alta ingeniería psicológica dentro del campo de la tentación. Este es un tema que vamos a estudiar más adelante. Seguimos con el juicio de Dios. Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. 15. Y pondré enemistad entre ti, Nahash, y la mujer Eva, entre tu simiente, es decir, la simiente del serpiente, y la simiente suya, es decir, la simiente de Eva. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Pondré enemistad quiere decir pondré hostilidad, pondré oposición, pondré contienda. Bien. Vamos a hacer una gráfica porque es muy importante entender este 3.15. Vamos a hacer una gráfica del versículo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces ahí ven a la derecha Dios, enemistad, para un lado la mujer, para el otro lado la serpiente. Y después dice, entre tu simiente, Zera, es la palabra hebrea,
y la simiente suya, la simiente de Eva. Entonces abajo sigue enemistad, para un lado simiente de la serpiente, simiente de la mujer. ¿Lo van viendo? Y después dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, como ven acá la flecha que va de la serpiente hacia abajo en diagonal, le herirás en el calcañar. ¿A quién? A la mujer. Y la simiente de la mujer, en diagonal hacia arriba, te herirá en la cabeza. ¿A quién? A la serpiente. En la versión Kadosh israelita de estudio de la Biblia, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Vamos a estudiar la palabra cera, entonces. La palabra cera, según el Strong, es la palabra semilla y equivale a genos en el griego. Y genos equivale a familia, linaje natural, parientes, grupo étnico. De acuerdo al diccionario Vine, cera es progenie, vástago. ¿Se acuerdan que hoy leímos vástago? Descendientes. También, vean, es semen. La simiente del hombre. La palabra cera se traduce al griego como esperma, propiamente semilla, también descendencia, prole, simiente. Entonces, ¿por qué dice de la mujer su semilla si la semilla la tiene el varón? Bueno, porque también Eva es Adán, ¿se acuerdan hoy? Adán, ser humano de género femenino, está bien referirse así. Se refiere a los descendientes de la mujer, fruto de la relación sexual con el hombre, Adán con N. ¿Me van siguiendo? Va bien. Ahora voy a hacer una lectura de un Targum palestinense manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Vaticana, tomo 1 de Génesis, que se llama Neofiti, de Génesis 3.15. Fíjense cómo está traducido en este llamado Targum. Ahora les comento de qué es. Génesis 3.15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tus hijos y sus hijos, entre la descendencia de tus hijos y la descendencia de sus hijos. Y ahí ellos aclaran bien que es su y también sus, refiriéndose a uno o a una descendencia. Y vean lo que dice acá. Y sucederá, cuando sus hijos cumplan la ley y pongan en práctica los mandamientos, te apuntarán y te golpearán en la cabeza y te matarán. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, tú, serpiente, apuntarás y herirás, pisarás los talones y los enfermarás. Y vean esto, es impresionante. Para su hijo, es decir, el hijo de la mujer, sin embargo, habrá un remedio. Pero para ti, serpiente, no habrá remedio, pues ellos, los hijos de la mujer, la descendencia, harán las paces en el futuro, en el día del rey Mesías. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo acá, no? Es impresionante. A este versículo, casi todo el mundo teológico y de estudiosos lo llaman el protoevangelio, porque dicen que es la primera promesa del Mesías Jesucristo, que iba a venir y que iba a redimir al hombre del pecado. Esta expresión de herirán la cabeza es una expresión oriental y representa la destrucción. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente por medio de su sacrificio en la cruz. Así que muy interesante todo esto. Targum significa traducción.
y se aplica a las traducciones de la Biblia hebrea, del hebreo al arameo. Y ustedes dirán, ¿y por qué se tradujo del hebreo al arameo? Porque recuerden que los israelitas fueron dispersados a la tierra de Babilonia. Estaban exiliados en Babilonia. Y ahí, en Babilonia, se hablaba el arameo. Por eso necesitaban, cuando se reunían y estudiaban la palabra, había un rabino que leía la Biblia en hebreo y la traducía al arameo. Y todo eso después se registró. Y hay una biblioteca digital en el Vaticano que uno puede entrar y leer los textos. Y leer estos Targum. Hay varios Targum. Continuemos. Juan 3:6. Dice Jesucristo hablando: lo que es nacido, Gennao, de la carne, Sarx, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, Neuma, espíritu es. De acuerdo al Strong, Gennao es procrear, prole. Y es una variación de genos, que es familia, género, linaje, descendiente, nación, raza, grupo étnico. De acuerdo al diccionario de Tuggy, Gennao es engendrar, ser padre de y dar a luz. ¿Vamos bien? Perfecto. De acuerdo al diccionario Swanson, Gennao es procrear, dar a luz, y en la expresión cuando se usa Gennao junto con Anoten, significa nacer de nuevo o nacer desde lo alto. No sé si les suena esa expresión. En el Strong, la palabra neuma, espíritu, es espíritu, pero puede hacer referencia a algo humano o algo sobrehumano. Por lo tanto, se puede referir a ángel, demonio o Dios. La palabra espíritu. Y si uno hace una acumulación de datos del diccionario Tuggy, Swanson y Vine, la palabra neuma se puede traducir como espíritu de Dios o espíritu de Cristo o espíritu del maligno. Espíritu maligno también. O sea que Gennao es nacido, engendrado y descendiente. Y neuma es humano, demonio o Dios. Es decir, que estamos viendo que nacer se puede nacer de una simiente humana o de una simiente espiritual. Muy bien. Vamos a ampliar entonces esta gráfica que habíamos hecho de Génesis 3:15. Recuerden, ahí tenemos arriba la enemistad entre la mujer y la serpiente, descendemos hacia abajo la enemistad entre la mujer y la serpiente, y en los diagonales lo que le iba a pasar tanto a una simiente como a la otra. Y ahora le agregamos lo siguiente. Con todo lo que hemos visto, ¿no? De la serpiente se puede nacer de un linaje espiritual o de un linaje humano. Y lo mencionamos acá a Caín. Y de la mujer se puede nacer de un linaje humano, y mencionamos acá a las tribus de Israel o a la descendencia israelita, y de un linaje espiritual, y lo mencionamos a Jesucristo. Respecto de el nacimiento de Jesucristo como linaje espiritual, nosotros tenemos, de acuerdo a Juan 3:7, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ha habido la clase 5 y la clase 6 de este curso donde se ha tratado ese tema. Así que si quieren, busquen ahí. Y por el lado del linaje espiritual, de acuerdo a Mateo 12:31, tenemos lo que se conoce como el pecado imperdonable. Imperdonable. Y ahora quiero que noten lo siguiente, que presten atención a esto. Acá abajo, donde dice Israel, flecha verde, Jesucristo.
Quiere decir esto, que cuando uno va del linaje humano al linaje espiritual por la línea de Jesucristo, no se puede volver para atrás. Es una flecha de un solo sentido. Y lo mismo pasa del otro lado. Fíjense, cuando vamos del linaje humano, flecha a la izquierda, al linaje espiritual, tampoco se puede volver para atrás. Y eso es el pecado imperdonable del que hablan las Escrituras. El único pecado que Dios no puede perdonar es cuando una persona ha renacido del linaje espiritual de la serpiente. En el comentario del Antiguo Testamento de Keil y Delitzsch, Dios estableció entonces enemistad perpetua, no solo entre la serpiente y la mujer, sino también entre la simiente o descendencia de la serpiente y la de la mujer, o entre la raza humana y la raza de la serpiente. Mateo 12:34, Jesucristo dijo raza de víboras. Muy bien. Entonces, a partir de Génesis 3:15, la humanidad se desarrolló en base a dos semillas, dos descendencias o dos sangres, se podría decir también. La desobediencia del hombre plantea en Génesis 3:15 el desarrollo de dos simientes, y a partir de allí habrá una descendencia o linaje de Dios que son, presten atención, hombres y mujeres en los que adentro suyo tendrán un ADN que estará latiendo hasta conocer al Dios de Abraham. Y otra descendencia de un ser que originalmente hemos identificado en el Edén como el serpiente, que plantó su semilla. La Biblia entonces registra dos genealogías, una a partir de Caín, separada de otra a partir de Adán, y Set, su hijo, en reemplazo de Abel, que fue el primer hijo, que sabemos que fue asesinado por Caín. Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo, Sera, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora vean cómo traduce la Biblia Kadosh israelita de estudio de Génesis 4:25. Dice, Adán lo dice como es, tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa, y ella dio a luz un hijo a quien llamó Set, otorgado, y dijo, porque Yahvé o Yahweh me ha otorgado otra Sera, en lugar de Jebel, puesto que Caín lo mató. Génesis 4:25. Acá Dios nuevamente restituye la simiente o linaje de Dios con Set, ya que se había perdido. Muy bien. Mateo 12:34. Jesucristo hablando dice, generación de víboras, Gennema, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La versión de Jerusalén traduce raza de víboras. La versión traducción Nuevo Mundo, prole de víboras. Y el Nuevo Testamento de Besson traduce cría de víboras. Strong, Gennema, proviene de Genema. Significa prole, por analogía, producto, fruto.
El diccionario Swanson, Genema, descendencia o raza. El diccionario Vine, Genema, relacionado con Gennao. Engendrar denota la descendencia o progenie, tanto de hombres como de animales. Y según un sitio que se llama bibleref.com, dice que esta expresión conecta con la serpiente del jardín del Edén. La equivalencia hebrea de la palabra Gennema en la Septuaginta, ¿cuál es? Se utiliza la palabra vará, que significa crear, criar y nacer, y la palabra jará, que significa concebir, engendrar. Isaías 61, 9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos descendientes en medio de los pueblos. Todos los que vinieren reconocerán que son linaje, que es Sera, bendito de quién, de Jehová. Muy bien. Vamos a hacer una reflexión en este momento del estudio. Culturalmente, un sector de la religión bastante grande, pero no todo, ha enseñado que todos somos criaturas de Dios, dando a entender que todos somos hermanos, que todos somos el prójimo, etc. Y esto no es lo que dice la Escritura. Claramente la Biblia identifica dos semillas. Uno, la descendencia o linaje de el serpiente. Y dos, linaje de Dios o descendencia de Dios. Son hombres y mujeres en los que adentro suyo vienen con un ADN que está latiendo hasta conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, de Jacob, de Moisés y al Padre del Señor Jesucristo, hasta conocer acerca del ministerio redentivo del Mesías y poder alcanzar el nuevo nacimiento, como dice Romanos 10, 9, 10. Eso somos nosotros. Hubo algo adentro nuestro que quería conocer al Dios de Abraham. Y hasta que llegamos a conocer el ministerio redentivo del Mesías, y ahora tenemos el nuevo nacimiento. Y acuérdense que no se puede volver para atrás. Muy bien. Con este conocimiento acerca de dos simientes o descendencias, se subsanan muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué si Dios es amor pasan tantas cosas malas? ¿Cómo Dios permite esto o aquello, algo malo? Por ejemplo, ¿Dios es amor y envió un diluvio? ¿Por qué? ¿Por qué existen comunidades de narcotráfico, redes de tratas, guerras, etcétera? ¿Por qué un hombre comete un ilícito con una criatura de 3 años? Por ejemplo, un padre que viola a su hija de 2 o 3 años, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es simiente. Se trata de simiente. Simiente que determina la naturaleza y ésta determina el fruto. Y el fruto es lo que uno hace. Génesis 1, 11 y 12. Siempre es esta secuencia: simiente, naturaleza de la simiente y fruto que da esa simiente. Hay simiente de el serpiente en este mundo. Simiente que no se percibe con el ojo humano, lamentablemente. O bueno, o menos mal.
Pero es simiente que se evidencia ¿dónde? En las conductas de los hombres. Siempre es esta secuencia: simiente, naturaleza de la simiente, conducta de acuerdo a esa naturaleza. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus acciones, sus actos eran ¿qué? Malas, o sea, perversas. Otro ejemplo: un asesino es llevado a la cárcel y cuando sale sigue asesinando. ¿Por qué? Si ustedes quieren explicarlo desde la psicología, la neurología y atribuirlo a una personalidad psicopática, adelante. Pero la Biblia dice que se trata de simiente. Y un creyente tiene que conocer los rasgos básicos de la simiente, que no es simiente de Dios. ¿Por qué? Para manejarse en esta vida. Uno tiene que saber, de acuerdo a las conductas que describe la Biblia de la simiente de la serpiente, uno tiene que saber esas conductas, tiene que conocer los rasgos para ver con quién hace un negocio, en qué grupo de amigos uno se mete, en qué tipo de actividades uno participa. Uno tiene que saberlo. Y además de todo esto, las dos simientes explican muchas escrituras que lo presentan a Dios haciendo justicia y estableciendo sentencias que lo muestran de una forma diferente a la que uno piensa que debería ser. Por ejemplo, las calamidades que vivieron los egipcios. Pero la gente dice: ¿cómo, si Dios es amor, puede permitir la muerte de un pueblo donde hay criaturas? Simiente. Hay que pensarlo por el lado de la simiente. No es fácil, porque las emociones te juegan un mal trago, un mal... como la simiente. Alguna razón habrá, pero hay que pensar en esta posibilidad también. La maldad de los seres humanos se ha visto reflejada a lo largo de la historia. Durante el siglo XVI, Elizabeth Báthory, una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas, ha sido proclamada la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos, acusada de matar a más de 600 mujeres jóvenes en el interior de sus fastuosos castillos. Báthory creía que bañarse en su sangre virginal le otorgaría la juventud eterna. Pregunta: ¿a qué simiente cree usted que responden este tipo de personajes? Y tomé uno del siglo XVI para no hablar del siglo XX y XXI. Porque sigue esto. Vean esto. La justicia de Dios obedece a su naturaleza. Su naturaleza es limpia. Por esa razón, Dios no puede ser testigo del pecado y pasarlo por alto. Vean lo que dice Habacuc 1:13, versión de Jerusalén. Tus ojos puros no pueden ver el mal, eres incapaz de contemplar la opresión. Y esto se llama como una queja de Habacuc, porque dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios ves a los traidores y callas cuando traga el impío al que es más justo que él? Es una pregunta humana que se hace este hombre. La Biblia en lenguaje sencillo dice: tú, Dios,
no soportas la maldad, no soporta la maldad Dios y no acepta el pecado. No te quedes callado, ni permitas que los malvados maten a quienes somos buenos. Yo pensaba cuando estudiaba estas cosas, si uno no le podrá hablar así a Dios, ¿no? Dios, vos no soportás la maldad y el pecado. Fíjate este que me hizo una chanchurria. Haceme justicia. Pero ¿por qué pasa esta dilación? Porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y después vamos a estudiar la palabra misericordia, hoy no. Pero pasa un tiempo, pero hay que pedirle a Dios que nos haga justicia. Una simiente de Dios, cera, semilla, sangre, etc., es algo que debió perpetuarse por la historia de la humanidad hasta que llegase el Mesías, a quien llevaría a cabo el plan de redención de Dios citado en Génesis 3:15. El primer heredero de esa simiente de Dios fue Abel, hijo de Adán, y luego Set, hijo de Adán. Y esta simiente tuvo que permanecer durante el desarrollo de la humanidad hasta el nacimiento de Jesucristo. La Biblia tiene un registro detallado de las descendencias humanas desde Adán hasta Cristo. Y quiero mostrarles ahora un trabajo que se llama El linaje de Jesús. No importa si pueden leer bien o no. Es un trabajo de todas las genealogías que describe la Biblia, de una Biblia que llama versión Reina Valera de estudio teológico, en castellano, similar a la Reina Valera. Es un trabajo muy interesante. Nosotros a partir de hoy en adelante vamos a seguir analizando esta simiente, pero vean todas las genealogías que describe la Biblia. Acá están las tribus de Israel, fíjense, todos los descendientes, y engendró, ahí está David, ¿lo ven? Y engendró a y engendró, y estos fueron los hijos, y se casó con aquella, y todo eso, y todo así hasta llegar a Jesucristo. Ya lo vamos a estudiar esto en detalle, y le vamos a hacer algunas anotaciones. Pero fíjense, todo lo que es, voy a agrandar un poquito aquí, para que vean las descendencias, Adán hasta Noé, hoy vamos a llegar a Noé. Pero también tenemos la descendencia de Caín, Enoc, Irad, Meuagel, Metusael, Lamec, Tubal-Caín, Jubal, Jabal, Naama. Muy interesante todo esto, fíjense. Ya vamos a seguir profundizando en esto. Y ahora quiero presentarles un primer registro cronológico y cálculo de lo que sucedió desde Adán hasta Noé. Ahí en la columna de escritura ustedes después pueden chequear esto, están los versículos de donde se puede leer esto. Yo voy a leer a partir de la columna de evento. Dice así entonces: Adán vivió 130 años y engendró un hijo y lo llamó Set. Y ahí anotamos 130. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Anotamos 105. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Anotamos 90. Y así. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. 70, vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared, 65, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, 162. Noten que no es la edad en que murieron, es la edad en la cual tuvieron un hijo. Vivió Enoc 65 y engendró a Matusalén, 65, Matusalén el más viejo de todos, ¿se acuerdan? Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, 187. Vivió Lamec
82 años y engendró un hijo, Noé. 182, llegamos a Noé. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años tenía Noé. Entonces, si uno hace el cálculo, tenemos que desde la puesta del ser humano en Génesis hasta el diluvio de Noé pasaron 1656 años. Y Noé vivió después de esto 350 años, con lo cual llegamos a la cantidad de los primeros 2000 años de la historia del hombre sobre la tierra. Quiero aclarar además que la versión Septuaginta, o hay otras versiones que si uno toma estos cálculos puede variar, pero más por eso ponemos aproximadamente 2000 años. Muy bien. Entonces vean, ya repasamos, ¿no? Toda la genealogía de Adán, la descendencia humana, la simiente humana, desde Adán hasta Noé. Noé después tuvo 3 hijos, Jafet, Sem y Cam, y como puse acá con una X, Abel fue asesinado por Caín, pero vean acá del lado de Caín que también hay toda una descendencia. Y todos estos también se casaban y tenían hijos, y los hijos de los hijos tenían hijos. Entonces vimos que uno puede nacer de una simiente humana y de una simiente espiritual. Y que 1656 años luego de la puesta del género humano sobre la tierra, ocurrió un diluvio. Pereció toda la humanidad excepto 8 personas, a partir de las cuales la tierra comenzó a repoblarse. Si no hubiese sido por estas 8 personas, tal vez nosotros no estaríamos acá hablando, estudiando la Biblia. No sé cómo hubiera sido. No lo sé. No lo dice la Biblia. Pero entonces, bueno, para ir terminando, hagamos un resumen de estos primeros 200 años de descendencia humana. En el principio creó Dios al ser humano, hombre y mujer, macho y hembra. Dios los ubicó en un jardín, cerrado o protegido, acuérdense, para que dieran fruto según su semilla, su cera, su esperma, es decir, para que produjeran otros seres humanos y se multiplicaran. En paralelo con esto existió un personaje, el Nahash, que ingresó a ese jardín cerrado y también, ¿qué hizo? Plantó su semilla para tener descendencia. Ante este hecho consumado, Dios puso enemistad entre la simiente y los descendientes de la mujer y la simiente o los descendientes de la serpiente. Durante aproximadamente 2000 años de historia, la humanidad se desarrolló en base a estas 2 simientes. Muy bien. ¿Cómo seguimos ahora? Con algunas preguntas para el próximo estudio. ¿Por qué llegó a suceder un diluvio universal? ¿Cuáles eran las condiciones de la tierra en aquellos días? ¿Cómo continuó el desarrollo de la humanidad luego del diluvio? Y esta que es la pregunta clave. ¿Cómo cruzó la descendencia de la serpiente el diluvio si solo se salvaron 8 personas? ¿La descendencia cainita murió o no murió? Esta historia continuará. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima